Ejemplo de un circuito RC sin fuentes. Para este circuito nos piden que hallemos, que encontremos el voltaje BC, el voltaje en el capacitor para tiempos mayores a cero. Y como pregunta B, que hallemos la corriente que pasa por el interruptor después de cero. Bien, eh, es claro que según la interpretación del dibujo del interruptor, el interruptor en t igual a cero se cierra, o sea, ha venido abierto, desde menos infinito está abierto y en t igual a cero lo cerramos. Bien, para trabajar el caso, lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito antes de cero. Analizamos el circuito antes de cero para mirar con qué carga venía el capacitor, es decir, para mirar con qué voltaje tiene el capacitor. Entonces, para tiempos menores a cero, la idea es la siguiente. Ustedes observan, para tiempos menores a cero, el interruptor está abierto y el circuito lleva mucho tiempo así. Entonces la idea es que el interruptor está abierto, pero el capacitor ya se cargó. Al estar el capacitor ya cargado desde menos infinito, se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un circuito donde este interruptor está abierto. Entonces lo que tenemos es que podemos quitar este interruptor. Ya no existe este interruptor. Y tampoco existe el capacitor. Entonces podemos borrar este y no está tampoco el capacitor. Entonces tenemos un circuito que nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tendría el capacitor. Es claro que aquí está más o menos el voltaje que nos están pidiendo en el capacitor. El interruptor está abierto, entonces obviamente la corriente por el interruptor es cero, no existe. Y entonces nos queda, para este caso, que el voltaje en el capacitor antes de cero, que es igual al voltaje en cero y que es igual al voltaje en el capacitor en cero más, eso valdría 15 volts. Entonces, eso indica que ya con esto conocemos la condición inicial, conocemos con cuánta carga tiene el capacitor. Esta es la que llamaríamos la condición inicial. Condición inicial. Ahora sí, nuestro interés es qué pasa con el circuito después de cero. Entonces, después de cero, el interruptor se cierra. Entonces nos va a quedar el siguiente circuito. A tiempos mayores a cero, se cierra el interruptor. Entonces miren que el circuito nos queda, que aquí sigue estando el voltaje que nos interesa hallar. Aquí sigue estando B sub C. Y ahora sí por acá aparecerá la corriente por el interruptor. Llamémosla X. Entonces, primero, observen que el cerrar el interruptor hace que se produzca un corto, que unamos este nodo con este a través de un conductor. Eso hace a que nos queden dos circuitos completamente independientes. Las corrientes que circulen por el circuito de la izquierda no van a pasar de la derecha porque
se van por el corto. Y lo mismo, la corriente que circule por el circuito de la derecha no llegan al de la izquierda porque el corto no las deja. Entonces nos van a quedar dos circuitos completamente independientes. Eso hace que a nuestro interés de hallar B sub C, miremos el circuito de la derecha que simplemente es un circuito RC. Entonces, es claro que el voltaje en el capacitor para un circuito RC tiene la forma una constante por E a la menos T sobre el tau, donde entenderán que la idea es hallar el valor de la constante y hallar el tau, y con eso ya tenemos toda la expresión. Bien, para nuestro caso, ustedes saben que cuando el circuito es sin fuentes, la constante es la condición inicial, o sea que ya la tenemos. Lo único que nos queda por hallar es el tau, pero sabemos que el tau en el circuito RC es el producto de R por C. Para nuestro caso, ¿cuál resistencia es la que acompaña al capacitor? Una resistencia de 100 ohms. Si 100 ohms lo multiplicamos por el valor del capacitor, que es 0,05, pues eso nos da 0,5 segundos o un medio. Entonces, con eso ya tenemos cómodamente para decir respuesta. El B sub C que nos interesa es A, la constante, pero la constante es la condición inicial, o sea, 15 por E a la menos T sobre tau, o sea, a menos 2T, porque recuerden que el tau es un medio. Y todo esto volt. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera respuesta, que el B sub C tiene esta forma. Bien, ahora esta sería la pregunta A. Aquí ya hemos mencionado la pregunta A. Ahora la pregunta B es la corriente por el motor. Bueno, primero, dos cosas. Miren que los circuitos son independientes, o sea, la corriente que pase por el circuito de la izquierda no va a pasar al de la derecha y viceversa. Si llamamos I1 a la corriente que pasa por el circuito de la izquierda, miren que escogí este sentido porque eso me lo impone la polaridad de la fuente. Y llamamos IC, y le doy el término IC, porque es la corriente que pasa por el capacitor. Y miren por qué escogí esta polaridad. Porque si el capacitor es más menos, observen que el capacitor es un elemento pasivo, o sea, obligatoriamente la corriente por el capacitor pasivo. Entonces, por eso IC va en este sentido. Según esto, y si hacemos un LSK aquí en este nodo superior, nos queda que la corriente IX que me están pidiendo es igual a la corriente I1 menos la corriente por el capacitor. Entonces vamos a intentar hallar estas dos corrientes para hacer ese LSK. No son complicadas porque se podrán dar de cuenta que la I1 es simplemente, como el circuito es independiente, el voltaje sobre la resistencia, o sea, a 15 volt sobre 1. Entonces simplemente la corriente I1 tendrá un valor de 15 amperes. Miren que es una constante, miren que es un circuito completamente de continua, no tiene bobinas, nada, o sea que esto es una corriente constante. Bien, ¿cómo hallamos IC? ¿Quién es IC? La corriente que pasa por el capacitor. Afortunadamente, como conocemos el voltaje en el capacitor, es muy sencillo porque nos queda que la corriente por un capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, para nuestro ejercicio, ¿cómo queda? Que la corriente por el capacitor es igual a C. C tiene un valor de 0,05 por la derivada con respecto al tiempo de quién, del voltaje. ¿Y el voltaje quién es? El voltaje es 15 por E a la menos 2T. Entonces, ¿qué nos está quedando? Que la corriente por el capacitor es igual a 0,05 por la derivada de esta expresión. Claro que la derivada de esta expresión me queda menos
15 por 2 y por E a la menos 2T, lo cual nos está quedando que la corriente por el capacitor es igual 15 por 2, 30, o sea, me queda un menos 30 por 0.05, esto me da menos 1.5 por E a la menos 2. Todo esto son amperes y esta es la corriente por el capacitor. Esta es la corriente que está circulando por el capacitor. Entonces, primero, un análisis importante. Miren que nos dio negativo. Y tiene su lógica y tiene su razón eléctrica, ¿no? Es claro, jóvenes, observen que en este circuito que está a la derecha, que es simplemente un circuito C, cuando el interruptor se cerró, quedó sin fuentes. Al quedar sin fuentes, el capacitor es el que tiene la energía y en ese momento el capacitor se comporta como una fuente. Por eso, la corriente que inicialmente habíamos propuesto bajando, al tener este signo negativo, nos cambia de sentido. O sea, el capacitor va a alimentar a este circuito. Con eso, lo que tenemos es que ya podemos decir, respuesta, la IX de T, que me están pidiendo para tiempos mayores a 0, que es igual a 15, que es la I1, menos, pero como el capacitor es menos, aún más, 1.5 por E a la 2T amper. Esta sería la corriente que pasa por el interruptor. Y con eso ya tenemos la respuesta a nuestro circuito. Vamos a intentar graficar esas dos respuestas que encontramos. Es decir, vamos a intentar hallar cómo es el voltaje en el capacitor y cómo es la corriente por el interruptor. Aquí voy a graficar B sub C en función del tiempo. Bien, habíamos encontrado que B sub C antes de 0 venía con 15 volts. Entonces por acá con 15 volts venía B sub C. Entonces tenemos lo siguiente. Acá está B sub C. Venía con 15 volts. Y luego va a decaer, luego va exponencialmente. ¿Con qué expresión o con qué fórmula? 15 por E a la menos 2T. Ese es el voltaje en el capacitor, lo que nos estaba pasando en el capacitor. Ahora intentemos graficar la corriente por el interruptor. Ahora tenemos la corriente por el interruptor. Aquí voy a graficar IX en función del tiempo. Entonces, quiero que gente cuente lo siguiente. La IX es la suma de una constante más una exponencial. Esta fue a raíz del circuito de la izquierda y esta fue a raíz del circuito de la derecha, que era un circuito RC. Este era simplemente un circuito resistivo. Entonces, la idea es que si grafico la del circuito de la izquierda, sería, por ejemplo, una corriente de 15 amperes. Esta es la corriente debido al circuito resistivo, el de la izquierda. Y si intentara graficar aparte el de la derecha, sería un circuito de este tipo, donde aquí tendríamos 1.5 y esto cae de la forma 1.5 por E a la menos 2T. Entonces, lo que quiero mostrarles es que esta es la corriente debido al circuito resistivo y esta sería la corriente debido al capacitor o la que pasa por el capacitor. Lo cual nos muestra que si sumo realmente lo que está pasando en ese circuito, lo que está pasando
es que él empieza así y luego va a terminar aquí. O sea, esto se nos convierte en una asíntota. Este punto sería 16.5, empieza con 16.5, que es la suma de los 15 más los 1,5 para t igual a 0. Él venía en 15, en este momento sube a 16.5 y luego la corriente va a caer y va a terminar en 15. Porque recuerden que con el tiempo esto se nos va a hacer 0, entonces va a quedar solo con los 15 amperes. Esto es lo que está pasando, esta de color moradita, esta es la IX. Esto es lo que pasa y observen la diferencia entre el voltaje en el capacitor, que sí se va a acabar, mientras la corriente por el interruptor va a llegar a un punto en que queda con 15 amperes, o sea, los amperes que produce el circuito de la izquierda. Bueno, por ahí dejamos terminado el ejercicio, espero que haya quedado claro y ya volveremos con más ejemplos de los circuitos RC.